Buenas tardes, yo soy Carolina Tavares. Saludo a toda la audiencia que nos acompaña hoy en CCP Noticias. Buenas tardes, Paulina. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Carolina. Iniciemos con nuestra nota principal. La presidenta de Corea del Sur, Park Geun-hye, amenaza con fuertes represalias en contra de cualquiera de las provocaciones por parte de Corea del Norte. La Asamblea Suprema del Pueblo en Norcorea nombra a Park Bong-gyu como primer ministro y adopta una ordenanza que formaliza la situación de Corea del Norte como país con armas nucleares para su autodefensa. El pasado 30 de marzo, Corea del Norte anunció que las relaciones en la península coreana han entrado en estado de guerra y resolverán los asuntos con el sur según las normas de guerra. El gobierno surcoreano respondió rápidamente a esta declaración de Pyongyang, asegurando que la declaración de Corea del Norte no es una amenaza nueva, sino que la continuación de sus amenazas provocadoras, mientras que Estados Unidos tomó la decisión en serio. Como ya sabemos, Corea del Norte decidió romper la línea directa militar de comunicación con Seúl y envió un mensaje al Consejo de Seguridad de la ONU diciendo que la situación en la península coreana está al borde de la guerra nuclear. Corea del Norte declaró que está preparado para el combate y amenazó para golpear a Guam, Hawái y la parte continental de Estados Unidos. Hasta el momento, el conflicto entre ambas Coreas y Estados Unidos sigue. Estaremos al pendiente de cualquier evento que suceda. Mientras tanto, vayamos con más información con nuestro compañero corresponsal Juan Torres, que tiene una entrevista con un especialista en ciencia política. Adelante, Juan. Buenas tardes, Carolina. Buenas tardes, querido auditorio. Esta tarde está con nosotros el profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Octavio Aristeo López, quien nos hará una pequeña entrevista sobre el asunto y el tema relacionado a las Coreas. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Juan. ¿Cómo has estado? Muy bien, profesor. ¿Qué puede decirnos sobre el tema? Oye, muy interesante el tema, que es actual y que existe mucha polémica, existe mucha información al respecto. Unos dicen que sí va a haber guerra, otros dicen que no existe, que si Corea del Norte está preparada para iniciar una guerra, y otros comentan que Estados Unidos tiene que invadir Corea. Entonces, Entonces es una lucha ahorita de información. Se está esperando hasta el 15 de abril para ver si se cumplen las amenazas que ha hecho el gobierno coreano. Históricamente, ¿qué relación tienen las dos Coreas? Por supuesto, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Corea es dividido en dos partes, el norte y el sur. En el norte se quedan los simpatizantes de los rusos, y la parte del sur se queda con los simpatizantes de Estados Unidos. Entonces, desde ahí empieza esa división, empieza esa lucha. Por cierto, que Estados Unidos perdió ante Corea, e incluso Estados Unidos también perdió ante Vietnam, que también quiso hacer lo mismo, tratar de ocupar esas posiciones de territorio que tienen cierta influencia en el mundo asiático. Económicamente, ¿qué tiene que ver Estados Unidos? Existe el fondo, un fondo que pocas veces se ve. China le conviene tener el control de Corea del Norte. Estados Unidos tiene el control de Corea del Sur, pero este enfrentamiento también se da entre las dos potencias. ¿Por qué? Bueno, Estados Unidos, la primera potencia, China, segunda potencia, donde tratan de medir fuerzas. Y esto va a permitir que la economía mundial, va a permitir también que el capitalismo tenga dinámica, y los chinos van a aprovechar esto para contestarle, para enfrentarse cara a cara con los Estados Unidos. No, este conflicto que está dando entre Corea del Sur y Corea del Norte no es nada más un conflicto local, sino es un conflicto internacional, porque en Corea del Norte los productos que consumen ellos, los habitantes, la mayoría son chinos.
Y en Corea del Sur también sus productos que consumen son norteamericanos. Entonces, los dos países, desde el punto de vista económico, tienen influencia, tienen fuerza, tienen presencia en Estados Unidos en Corea del Sur y China en Corea del Norte. Que Corea del Norte es estratégico para los chinos también, y también Corea del Sur es estratégico para Estados Unidos. Profesor, ¿qué hay de la existencia de armas? Mira, existen armas de destrucción. China las tiene, Corea las tiene, Estados Unidos las tiene, Corea del Sur también las tiene. Recordemos que Corea del Norte es manufacturero, es parte de los tigres asiáticos. Ellos provocan que exista un comercio negro de armamento dentro de su economía, que esto también existe en Estados Unidos. Veamos cómo traen armas de Estados Unidos hacia México, donde se arman ciertos grupos para poder tener cierta presencia en ciertos sectores de la sociedad. Y Estados Unidos, una de sus fortalezas económicas es la venta de armas. Entonces, si esta venta de armas se da a nivel mundial, por supuesto que va a dinamizar la economía. ¿Qué hace la ONU y qué se espera de ella? Espera que no haya guerras o que no haya la guerra. Se espera de que el gobierno coreano y el gobierno norteamericano lleguen a un entendimiento, a un diálogo, y también, bueno, tiene que negociar la paz, de que esas fintas que se están dando no sean reales, porque son amenazas. Bueno, y aquí también está interviniendo el Vaticano. El secretario general de la ONU fue a platicar con el Papa para también ver cómo se puede solucionar este conflicto y que no llegue más allá que nada más la riña callejera, ¿no? Entre estos dos países, y que atrás está, no olvidemos que atrás de Corea del Norte está la potencia. ¿Hay o no hay guerra? ¿Y por qué? No hay guerra, yo siento que son fintas. Y esto de las fintas lo manejan los filósofos modernos, donde incluso en política se dan las fintas, ¿no? Te voy a golpear, empieza el movimiento, como las peleas de box o las luchas. No sé si has visto que antes de iniciar una pelea se amenazan, se dicen de cosas: te voy a destrozar, te voy a acabar, te voy a matar, y al final no es nada, simplemente fueron movimientos de amenaza, fueron farolazos, sí, de que te voy a dañar, pero en eso están. Yo siento que están siguiendo un juego político internacional para beneficiar al propio capitalismo. No creo que vaya a haber guerra en la particular. Profesor, ¿y México? ¿Qué es lo que más le conviene en esta posible guerra? ¿Qué es lo ideal? ¿Qué es lo que debe ser? Mira, México siempre ha luchado por la autodeterminación de los pueblos, la defensa de su soberanía, pero estamos en otra época, estamos en otra coyuntura, donde existe la globalidad, donde el reparto del mundo se da entre diferentes bloques. Nosotros pertenecemos a un bloque, a un tratado de libre comercio, y por cuestiones políticas y estratégicas, pues tienes que apoyar a Estados Unidos, pero también se tienden lazos con los chinos, con los japoneses, se tienden lazos con los rusos, porque dentro de esta dinámica mundial, México no puede estar apartado de esta situación, a pesar de que apoye a Estados Unidos, a pesar de que esté a favor de algunas medidas. Recordemos que en la Segunda Guerra Mundial México apoyó a los Estados Unidos, ¿sí? Y ante esta problemática, creo que le conviene a México apoyar a los norteamericanos, ya que ha tenido conflictos con los chinos y ha tenido conflictos con los coreanos también. ¿Por qué? Porque está inmerso dentro de una economía global. Pero dentro de
del ámbito político, si es cierto que tiene que apoyar a Estados Unidos, tiene que manifestarse como parte de una voz que hable sobre el respeto a la soberanía del pueblo coreano y su derecho a la autodeterminación. Y por supuesto, con su política pacifista, ¿no? Que también haga su esfuerzo de que no exista esta guerra, que no va a suceder, pero también México tiene que hacer su juego, porque México tiene que ocupar un lugar en América Latina, que es construir un liderazgo. Finalmente, profesor Octavio, ¿cómo se debería ver México en el futuro? Bien, ¿qué podemos decir para el futuro? Bueno, México tiene que convertirse en una fuerza importante a nivel mundial y debe tomar sus decisiones importantes, que es ver cómo la sociedad tiene que fortalecerse también con este ambiente que está pasando, que está sucediendo. Los viajes que el gobierno mexicano ha hecho a Asia van a rendir frutos, y su posición ya en lo particular es muy clara, donde va a tratar de ser prudente, donde tiene que manejar una política adecuada el gobierno mexicano. Y sí quisiera terminar con una parte de un poema de Rubén Darío, que viene al caso, que dice así: nada más triste que un titán que llora, hombre montaña encadenado a un lirio, que gime fuerte, que pujante implora, víctima propia en su fatal martirio. Entonces, esto en cierta forma engloba cómo los chinos sufren, cómo Norteamérica sufre y el mundo sufre. Muy ad hoc tu poema. Muchas gracias, profesor. Igualmente. Un placer estar con usted. Un gusto. Y por el tiempo. Un gusto. Gracias, compañeros. Seguimos con más información. Buenas tardes, Paulina. Hola, muy buenas tardes, Caro, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Adelante con la información. Pues mira, ha sido tal la conmoción de varios países por las inminentes y repetitivas amenazas que ha lanzado Corea del Norte, que el New York Times publicó acerca del mandatario estadounidense Barack Obama una reciente conversación que sostuvo con el nuevo presidente de China, Xi Jinping. Sin embargo, la Casa Blanca considera que China ha moderado su postura de apoyo hacia Corea del Norte y hacia su mandatario Kim Jong-un. El asesor de seguridad de la Casa Blanca considera que la postura de China ante su nuevo gobierno ha evolucionado. El asesor de seguridad de la Casa Blanca considera que la postura de China ante su nuevo gobierno ha evolucionado, aunque otros expertos aseguran que Estados Unidos debe mantenerse en cautela. Pues eso es todo por mi parte, yo me despido y regresamos contigo, Carolina. A nombre de nuestros realizadores, nuestro productor, mi compañera y una servidora, agradecemos su presencia en este su espacio informativo CCP Noticias. Recuerde que lo esperamos mañana en punto de las 4 con más noticias. Muchas gracias y buenas tardes.